Buenos días mis queridos hermanos, nuevamente bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. En esta mañana ya entramos al día 29 de nuestro devocional diario, Una vida con propósito. Recuerden que estamos buscando la voluntad de Dios para descubrir el propósito para nuestra vida. Por eso, mi querido amigo, si tú nos vienes visitando, te seguimos rogando que aceptes al Señor Jesucristo para que por medio de su Espíritu Santo puedas entender toda la palabra de Dios y podamos así todos en conjunto descubrir cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Si me permite, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo haga la obra maravillosa en nuestras vidas y que por favor podamos descubrir tu propósito para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has puesto en el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, pero tú también quieres que sirvamos los unos a los otros. Por eso bendecimos este nuevo tema en este propósito para que podamos entender que fuimos creados también para servirte. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar un nuevo propósito, el propósito número 4, que es formado para servir a Dios. Y como les estaba diciendo, hoy es el día 29 de nuestro devocional. El nombre es Acepta tu asignación. Entonces, dentro del propósito de Dios está servir. Hay un libro o un proverbio que dice, el que no sirve, no sirve. O sea, el que no tiene esa vocación de servir, no va a servir. Todos tenemos el llamamiento de servir. Por eso, en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 2, versículo 10, vamos a leer todas nuestras citas en la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Muy bien, este versículo dice que somos una obra maestra. Somos la obra maestra por excelencia de Dios. Él nos formó desde antes de la fundación del mundo. Nos creó de nuevo en Cristo Jesús, pero con un objetivo: que hagamos las cosas buenas que el mismo Dios preparó para nosotros un tiempo atrás. O sea, Él estaba pensando en nosotros, crearnos en este siglo y también con una misión especial, que es servirle a Él. Estamos en la tierra por algo, ¿no? No solamente para consumir los recursos, sino que fuimos creados de la mano de Dios. A través del servicio de los demás, en realidad estamos sirviendo a Dios. Eso es un gran principio. A través de nuestro servicio a los demás, en realidad estamos sirviendo a Dios. Fuimos salvados de la muerte eterna para servir a Dios. Nos salvó y nos escogió porque estaba en sus planes. Vamos a leer la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice así: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan, desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Esto nos hace entender que el precioso plan de Dios está desde antes de la fundación del mundo. No fuimos salvos por carambola, sino que Dios tiene un precioso plan para nuestra vida. Fuimos salvos para servir a Dios. Debemos aceptar esa asignación de servir los unos a los otros, y con esto estamos sirviendo a Dios. Pues cada miembro de la familia de la fe es un ministro. ¿Qué es un ministro? Un siervo. Servidor y ministro son sinónimos. En la Biblia, el servicio es igual que ministrar o que ejecutar un ministerio. No podemos dejar este ministerio o este servicio a los líderes de la iglesia, a los pastores, a los diáconos o a otro ministerio. Todos estamos llamados para servir a Dios.
de una u otra manera. Cada cristiano está llamado para servir a Dios. Un cristiano que está llamado para servir y no lo hace, pues es una contradicción, porque cristiano es un sinónimo, por decirlo así, de servidor. En el momento en que estamos nosotros usando nuestras habilidades para servir a Dios, estamos cumpliendo el llamado de Dios. Nos hace un llamado para la salvación eterna y nos hace también, dentro de ese llamado, un llamado para servirle. Cada papel en la iglesia es importante. No hay ministerio pequeño. No piensen que los que predican, los que dirigen, los que hacen un ministerio musical son más importantes que los que sirven en la mesa, los que hacen algún oficio. Todos los ministerios son importantes delante de Dios. Pero esto no solamente es un llamamiento. Dios nos manda a servir. Dios nos manda a servir. En Mateo capítulo 20, versículo 28, dice lo siguiente: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. El mismo Señor Jesucristo, no estimando siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre como nosotros, y vino a salvarnos, pero no a salvarnos de una manera gratuita, sino por medio del servicio. Al igual para Cristo, para nosotros, el servicio no es una opción, el servicio es un mandato de Dios. Es necesario que ejecutemos ese servicio día a día. Es necesario. Nosotros vamos a servir aquí y en la eternidad. Allí daremos cuenta delante de Dios de lo que haremos en la tierra. Cuando estemos en la eternidad delante del Señor, Él nos va a preguntar: ¿y en qué serviste para mi reino? ¿Ya tienes lista la respuesta? Es interesante, ¿no? Saber que Dios no olvida ninguno de nuestros detalles de la vida. Todos los pelos, dice la Biblia, el mismo Señor dijo, de nuestra cabeza, están todos contados. ¿Estamos viviendo para nosotros mismos o para los demás? Es una pregunta que te hago en esta mañana. ¿Estamos viviendo para los demás? Pues el servicio es un significado. ¿Qué significa esto? Que daremos nuestra vida, tiempo, fuerzas, bienes, dinero, sacrificio. ¿Y por qué serán estas cosas? ¿Será por una carrera profesional? Todo lo que estudiemos para vivir se queda acá. Todo lo que trabajemos y compremos se queda acá. Pero el servicio que hagamos para el Señor aquí en la tierra será recompensado en la eternidad. Piensa en eso. Piensa en eso. Ahora me vas a decir que no, que eres muy joven para servir. Entonces estás estudiando y no tienes tiempo. Eso no es excusa. Dios tenía tiempo para morir. Ahora me vas a decir, eres muy viejo y no tienes fuerzas y vigor para servir. Tu hora ya pasó. Es una excusa. Somos jóvenes, seamos viejos, tenemos que servir al Señor. Miren este ejemplo. Abraham ya era viejo. Jacob era inseguro. Lea no tenía ningún atractivo, que era la esposa de Jacob. José era un hombre abusado por sus hermanos, por los esclavistas, por Potifar y por el rey de Egipto. Moisés era tartamudo. Gedeón el profeta era pobre. Sansón tenía debilidades y era codependiente. Noemí, esta mujer de la Biblia, era una mujer viuda. Rahab, la prostituta, era inmoral. David, el rey, Salomón, su hijo, tuvieron muchos problemas familiares a causa de su desobediencia. Jeremías, el profeta, era depresivo. Le decían el profeta llorón. Jonás, un hombre con una misión, era un hombre rebelde, porque se fue a hacer lo contrario de lo que Dios le mandó. Juan el Bautista era excéntrico, pudiendo ser de la realeza, se vistió de ropas de camello y comía cosas en el desierto. Pedro era un hombre impulsivo, emocional, y también era iletrado. Marta era una mujer indigna. Zacarías era impopular. Tomás dudaba.
dudaba porque le dijo al Señor que no creía hasta no ver. Y Pablo tenía una mala salud. Aparte de esto, Timoteo, el discípulo de Pablo, del cual tenemos dos cartas, era un hombre tímido, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos personajes que les acabo de nombrar servían a Dios. Entonces, ¿cuál es tu excusa? ¿Que eres muy joven? ¿Que eres muy viejo? ¿Que estás ocupado? ¿Que estás desocupado? ¿Que tienes mucho trabajo? ¿Que no tienes trabajo? ¿Que eres soltero? ¿Que eres casado? Si por excusas hay, tenemos mucha, pero todos estos hombres que les acabo de nombrar y mujeres estuvieron ocupados y sirvieron al Señor. No hay excusa. Tenemos que aceptar el mandato y la asignación de Dios. Pregúntate en esta mañana, ¿Dios a qué te está llamando para servir? Y respóndete, ¿será que sí estoy aceptando su llamado? Tenemos que confiar en el llamado del Señor. Y además que todo, este llamado trae una gran recompensa. Mis queridos, el Señor les bendiga y tengan salud y prosperidad y mucha energía para servir al Dios Altísimo. Muchas gracias.